He estado trabajando para una empresa de limpieza de escenas del crimen durante unos 5 años. No podré revelar el nombre porque no hay muchas de estas organizaciones en mi estado, ni divulgaré el área de la ciudad en la que ocurrieron mis encuentros. No estoy seguro de si puedo meterme en problemas con el departamento de policía local, pero prefiero no arriesgarme. Nuestro trabajo incluye homicidios, suicidios, muertes de inquilinos y bioremediación de vehículos con sangre. Esencialmente limpiamos después de cualquier tipo de muerte o asesinato. El incidente que voy a compartir contigo ocurrió en mi primer año en el trabajo. En aquellos días nos asignaban compañeros para ayudarnos a limpiar la escena. Mark, un hombre negro de 25 años, fue mi primer compañero. Mark era un tipo realmente genial, tenía un aire de confianza y realmente nada lo asustaba. Siendo nuevo en el trabajo, su comportamiento me ayudó enormemente porque yo tenía tendencia a asustarme. Este trabajo en particular consistía en limpiar una escena de homicidio. Según la policía, 2 hombres habían sido asesinados al estilo de ejecución. Cuando Mark y yo llegamos a la escena del crimen, los detectives estaban saliendo por la puerta. Mark entró primero y miró alrededor. Salió, sonrió y dijo: «Estos eran unos bastardos enfermos». Al entrar a la sala de estar, podía oler el aroma familiar de la sangre. Si nunca has estado cerca de sangre fresca, huele a monedas viejas y no lo digo para ser gracioso. Con los años, he desarrollado la habilidad de describir los muchos olores de las escenas del crimen. De todos modos, volviendo a la historia, cuando entré en la sala de estar, había 2 contornos que mostraban dónde yacían los cuerpos. En la base de la pared opuesta a los contornos había salpicaduras. Salpicaduras es la palabra que uso para describir casi todo. En este caso era una mezcla de materia cerebral, sangre, fragmentos de cráneo, tejido facial, tejido fecal y dientes. Lo extraño de esta escena era que alguien había tomado su dedo y dibujado 2 símbolos en las salpicaduras en la pared. Era la primera vez que veía algo así que le pregunté a Mark qué pensaba. Su respuesta fue: «La gente está enferma, hombre, son salvajes». Luego, Mark y yo comenzamos el proceso de retirar los muebles restantes para poder arrancar la alfombra de la habitación y quitar la almohadilla debajo. Para que conste, no es como en las películas donde rocías una solución mágica en la alfombra y simplemente frotas la sangre. La sangre empapa las alfombras y hasta mancha el concreto o la madera debajo del piso. Mientras comenzábamos a cortar la alfombra a lo largo de los bordes de la pared, Mark se detuvo. Sus ojos se movían de un lado a otro como si estuviera buscando algo. Me di cuenta de esto, pero no le di importancia. Seguimos cortando y enrollando la alfombra y la almohadilla debajo. Cuando arrastré la alfombra hasta la furgoneta, Mark comenzó a tratar la losa de concreto con una solución de limpieza biológica. A mi regreso, vi que seguía mirando a su alrededor. Era extraño porque siempre estaba tan concentrado y normalmente, cuando hacíamos estas limpiezas, entrábamos y salíamos en 2 horas. Caminando de regreso, comencé a preguntarle si todo estaba bien, y fue entonces cuando me hizo una señal para que me callara y señaló el techo. Se podía escuchar un sonido tenue, como algo moviéndose en el ático. Le dije que deberíamos terminar rápido, pero Mark se dirigió hacia la parte trasera de la casa. Naturalmente pensé que iba a usar el baño. Mark tenía la costumbre de hacer sus necesidades en los lugares más aleatorios. Después de cortar la mitad del panel de yeso y quitar los zócalos, comencé a arrastrar los escombros al patio delantero. Ahí fue cuando noté por primera vez que Mark no había regresado y lo llamé. Nada. Corrí de regreso a la casa pensando que estaba sentado en el inodoro, pero cuando abrí la puerta del baño, no estaba allí. Caminé por el resto de la casa y no estaba en ninguna parte. Finalmente, salí por la puerta trasera y ahí estaba, parado en el jardín mirando hacia una ventana del ático. «Dude, ¿qué estás haciendo?». Mark, aterrorizado, tenía la boca abierta y estaba mirando hacia arriba. Naturalmente me volví para ver qué estaba mirando, y arriba, en una pequeña ventana del ático, había una luz tenue y una silueta moviéndose de un lado a otro, como si alguien estuviera balanceándose lentamente. Mark comenzó a caminar de regreso a la casa con una expresión decidida. Ya sabía lo que iba a pasar, iba a subir al ático. «Hey Mark, no creo que sea una buena idea, hermano, deberíamos llamar a la policía». «Sí, llámalos», dijo Mark. Mark entró directamente, abrió la puerta del ático y comenzó a subir las escaleras.
Una vez que su cabeza estaba en el ático, le pregunté qué podía ver. Sangre. ¿Qué? ¿Sangre? Continuó subiendo al ático y lo seguí. Lo que vi fue horrible. Un hombre colgando de las vigas del techo, desnudo, sin brazos ni piernas. Tenía varillas de metal insertadas donde deberían estar sus extremidades, y su cuerpo estaba suspendido en el aire por esas varillas. Debajo de él, había un montón de orina y heces. Vomité y comencé a sentirme mareado. Mark sacó su teléfono celular y comenzó a marcar a la policía. Fue entonces cuando el hombre comenzó a hablar lentamente. Las puertas del infierno están abiertas y se alimentan con la sangre de niños muertos. Tráenos sus almas. Era demasiado para mi mente. Bajé las escaleras y salí por la puerta trasera. Unos minutos después, Mark bajó con su teléfono en la mano y dijo: «La policía no va a creer esto». Lo peor fue que, cuando llegaron los primeros 2 policías, nos cuestionaron como si fuéramos sospechosos. Luego llegó uno de los detectives de homicidios que conocíamos y les explicó que ese era nuestro trabajo, limpiar estas escenas. Nos quedamos mientras los paramédicos sacaban al hombre del ático. Uno de los paramédicos dijo que era una de las peores cosas que había visto. Lo que hizo la situación aún peor fue que teníamos que limpiar el ático de la casa. Hasta el día de hoy, Mark y yo todavía hablamos sobre esos eventos. Él lo llama mi iniciación en el negocio. No hace mucho, pasé por esa propiedad camino a un desfile de Mardi Gras. Una familia vive allí ahora. Es algo espeluznante, una familia entera en una casa donde hubo un cuádruple homicidio, tortura y Dios sabe qué más. Realmente deberían haber investigado antes de comprar esa propiedad. Para empezar, necesitas un poco de contexto para entender cómo llegué a esta situación. Cuando terminé la escuela secundaria alrededor de 2003, encontrar un trabajo era difícil, así que tomé cualquier trabajo horrible que pudiera para salir adelante. Encontré un trabajo limpiando daños por fuego y agua a tiempo completo. Estaba emocionado de tener ingresos estables y empezar a ahorrar, pero esto rápidamente se convirtió en una pesadilla que tuve que soportar durante casi 2 años. La empresa para la que trabajaba me asignó mi primer trabajo, que era una reclamación de limpieza de daños por agua donde un sótano se había inundado con aguas residuales. Después de unos días de trabajo, lo terminamos y pasamos al siguiente trabajo. El jefe me llamó a su oficina la mañana siguiente y me habló de un equipo especial que estaba formando y me preguntó si quería ser el líder del equipo, supervisando a otros 3 chicos que acababan de ser contratados. Esto me pareció extraño, ya que solo había estado trabajando allí alrededor de 3 días. Pero pensé que mi ética de trabajo ya estaba dando frutos y que recibiría un aumento. Solo ganaba $10 la hora para empezar. No solo no recibí el aumento, sino que no recibí ninguna capacitación en la nueva posición, aparte de una camioneta con materiales de limpieza y un número de teléfono para los 3 nuevos chicos contratados para hacer la limpieza de daños por fuego y agua. El jefe me dijo qué herramientas eran mejores para usar y qué productos de limpieza usar para desinfectar, junto con dónde estaba todo en la camioneta, los trajes de materiales peligrosos y las mascarillas. Pero fue vago sobre qué tipo de cosas tendría que limpiar. Solo dijo que las situaciones siempre eran diferentes y que recibiría instrucciones detalladas en cada trabajo. Me llamó líder del equipo CSC. El jefe me dijo que nunca tendría que ver al fallecido, ya que el forense se habría llevado los restos para cuando mi equipo llegara y que usara mi lógica para determinar qué necesitaba ser removido de las casas y qué se podía limpiar. El primer trabajo en mi nueva posición que el jefe me contó cuando llegué a la oficina fue limpiar los restos de un hombre o mujer mayor que había muerto en su casa y había estado en su silla. Cuando llegamos, el forense me hizo entrar para mostrarme algunas cosas que se consideraban material peligroso y que debían ser removidas debido al riesgo de enfermedades. Supongo que mi jefe conocía a algunas personas de la oficina del forense del condado y mucho del trabajo venía de sus recomendaciones. No solo estaba el fallecido aún en la casa, sino que era totalmente visible para mí y los otros chicos, y podías oler la putrefacción a través de la máscara porque la casa no tenía aire acondicionado, y estábamos a mediados de junio. El forense estaba retrasado y esperando que llegaran más personas para cargar el cuerpo, ya que se estaba descomponiendo. Llamó al cuerpo eso, porque honestamente no podía decir si era hombre o mujer. Traté de no mirar mucho tiempo, era bastante perturbador. Los otros 3 chicos con los que trabajaba lo manejaron bien,
pero 2 se enfermaron por el olor y tuvieron que salir a vomitar. Todos esperamos afuera después de que el forense nos mostró la silla y los fluidos que habían filtrado en la alfombra del sótano, donde los fluidos pasaron a través del subsuelo y se acumularon en algunas cajas en el sótano. Llegó el equipo de apoyo del forense y se llevó el cuerpo, y mi equipo y yo comenzamos a trabajar. Después de unos 5 minutos, empezaron a suceder cosas extrañas. La primera fue cuando comencé a desarmar la silla. Había quitado el respaldo de la silla y lo estaba poniendo en las bolsas especiales para materiales peligrosos que me habían dado. La base comenzó a balancearse cuando estaba a unos 3 metros de distancia, poniendo la bolsa con el respaldo de la silla junto a la puerta principal. Nadie más estaba en la misma habitación, y los otros chicos estaban en el sótano moviendo cajas. Lo dejé pasar y desarmé la base de la silla lo más que pude. Cuando la metí en la bolsa, de repente sentí un escalofrío en la espalda y comencé a sentirme enfermo. Solo pensé que era el impacto de lo que estaba limpiando y seguí adelante. Tener un escalofrío en medio de junio, completamente sumergido en un traje de materiales peligrosos, definitivamente era raro. Luego, al quitar la alfombra y evaluar el suelo para ver si se podría limpiar, o si tendría que remover una sección del suelo, llamé al jefe para preguntarle, y me dijo que simplemente vertiera el limpiador sobre el área, y lo dejara empaparse en las tablas del suelo y estaría bien. Así que lo saqué de la camioneta donde me dijo que estaba y lo llevé adentro. Cuando entré, los 3 chicos en el sótano estaban tratando de salir del sótano tropezando entre ellos, y todos corrieron afuera. Cuando les pregunté qué pasaba, los 3 afirmaron que había alguien en el sótano y asumieron que era una persona sin hogar o algún tipo de drogadicto. Detroit tiene muchos problemas con este tipo de cosas. Escuché en una de las ventanas abiertas del sótano. Es lo primero que hacemos cuando empezamos a trabajar: abrir cualquier ventana posible y mantener las puertas abiertas. Así que tal vez alguien entró antes de que llegáramos y estaba escondido. Después de unos minutos sin oír nada, uno de los trabajadores y yo entramos armados con una linterna y un poste de cerca de metal, y buscamos en el sótano. No había nada allí, solo las huellas de las cubiertas de zapatos que usamos. Pero cuando empezamos a subir las escaleras, escuchamos una tos horrible desde algún lugar del sótano. Otra vez, nada. Pero la esquina del sótano tenía un montón de polvo levantado como si alguien hubiera movido cosas recientemente, lo cual definitivamente nos inquietó a ambos. Llamamos a los otros 2 para que volvieran a entrar y se ocuparon de las cajas, pero todos seguían sintiendo como si los estuvieran tocando mientras tiraban material de las cajas que tenían fluidos. Volví arriba a mi trabajo, pero descubrí que el limpiador que había puesto junto a las tablas del suelo ahora no estaba. Empecé a frustrarme un poco, ya que era el único galón de limpiador que tenía, y recordaba claramente haberlo puesto allí antes de que los chicos subieran corriendo y mi atención se desviara. Así que saqué la basura pensando que lo encontraría eventualmente, o que los chicos del sótano lo habían llevado para el suelo. Bueno, lo encontré volcado detrás de la bolsa que tenía el respaldo de la silla. Esto era imposible. Había como 6 otras bolsas delante de esa junto a la puerta principal, y este era un galón de limpiador. Poco después de esto tuve otro de esos escalofríos, pero este fue provocado por lo que parecía un susurro, aunque no pude entender las palabras. Así que limpié las tablas del suelo, saqué la basura, trabajo completo. Aquí hay otra parte espeluznante. Esa misma noche, después de que llegamos a casa de ese trabajo, cada uno de nosotros, todos los miembros de mi equipo, tuvimos un sueño sobre un hombre mayor diciéndonos que no éramos bienvenidos en su casa, que no tocáramos sus pertenencias y que debíamos irnos. En mi sueño, yo estaba solo dentro de esta casa. El hombre mayor estaba llorando, diciéndome que estaba destruyendo sus cosas, cosas que no podía reemplazar. Intentaba empujarme fuera de su casa, pero era como si yo lo ignorara, incluso cuando me empujaba y me gritaba, sin reacción de mi parte. Luego tiró mi limpiador a un montón de basura que había hecho junto a la puerta principal, exactamente donde lo encontré el día anterior. 2 de los 3 chicos del equipo me contaron sus sueños sobre el hombre mayor, empujándolos mientras revisaban las cajas de fotos arruinadas y otras cosas que necesitaban ser tiradas, debido al riesgo de enfermedades por sus fluidos. También dijeron que era como si no tuvieran control y estuvieran en piloto automático. Estaban tristes, pero no podían hacer nada. Lo que más me impactó de los sueños de los otros 2 chicos fue que ambos dijeron que el hombre se enojaba tanto que comenzaba a toser violentamente,
y que el hombre seguía agarrando sus brazos cuando tocaban las cajas o tiraban cosas a la basura. Ninguno de los chicos estaba en la casa conmigo cuando el otro chico y yo escuchamos la tos en el sótano. El chico que bajó al sótano conmigo dijo que tuvo un sueño, pero solo recordaba despertarse triste, como si hubiera hecho algo mal y tuvo un horrible ataque de tos, lo cual creo que podría ser una coincidencia, pero en mi mente lo relacioné con los otros sueños que todos tuvimos. Continuamos hablando sobre esto y llegamos a la conclusión de que solo estábamos teniendo una reacción a la situación, y que no era más que nuestro cerebro lidiando con lo que tuvimos que hacer. Estoy muy interesado en la psicología, así que simplemente lo racionalicé de esa manera lo mejor que pude, y esperamos por mejores asignaciones al día siguiente. Los siguientes trabajos no fueron tan malos. Limpiamos algo de sangre en una invasión doméstica, sin víctimas, pero con un gran desastre. Luego hubo algunas otras escenas de crimen sangrientas con víctimas, pero nada notable sucedió. Alrededor de 2 semanas en el trabajo, comenzamos a aprender los trucos del oficio y nos dividieron en 2 grupos diferentes que yo debía gestionar como líder de equipo. Así que tendría que ir a diferentes sitios si los otros 2 chicos tenían un problema o no sabían qué hacer. Pensé que me estaba acostumbrando al trabajo, al igual que los otros chicos, ya que no tuvimos otra experiencia como la del primer trabajo, pero pronto me di cuenta de que estaba muy equivocado. El siguiente trabajo fue el suicidio de un hombre de mediana edad. El forense ya había retirado el cuerpo, pero era un desastre. El tipo se había disparado con lo que creo que era un arma de gran calibre, o una escopeta, ya que la salpicadura estaba por todas partes en el sótano, como una especie de segunda sala de estar. Había fragmentos de cráneo incrustados en la pared de yeso, materia cerebral por todas partes y nuevamente no fue encontrado por un tiempo, así que el olor era horrible. El primer paso en la limpieza fue usar nuestra aspiradora de mochila para succionar todo el material biológico peligroso. El forense nos dijo cuando entramos que él y su compañero se sentían extremadamente incómodos en la casa y que se sentía extraño. Inmediatamente todos comenzamos a sentirnos claustrofóbicos, como una sensación sofocante, cuando entramos al sótano. Para empeorar las cosas, la familia del hombre había venido y estaba llorando arriba, aunque el ruido de la aspiradora ayudaba a cancelar eso. Mientras limpiaba, la electricidad se cortó y quedó completamente oscuro allí abajo. Esto fue extraño porque mi aspiradora seguía funcionando. No mucho después, mi compañero de trabajo comenzó a gritar. Apagué mi aspiradora y subí la escalera para ver qué estaba pasando. Pensé que tal vez había tocado un cable de la luz, pero cuando apagué mi unidad de aspiradora, él seguía gritando y podía escuchar cosas siendo derribadas. Empecé a buscar a tientas mi linterna en mi cinturón de herramientas y le grité preguntándole qué estaba pasando, pero solo obtuve más gritos de pánico. Luego vi en la oscuridad algo más oscuro que se movía en mi dirección. Admito que me asusté muchísimo. Resbalé tratando de retroceder, todavía buscando mi linterna en mi cinturón. La encontré cuando mi espalda golpeó la pared del sótano. Encendí la luz y la dirigí hacia la forma oscura que había visto y, cuando la luz se encendió, vi la forma de un hombre con una camisa de franela, barba y una expresión como si estuviera a punto de atacarme, y luego simplemente desapareció. Mi compañero de trabajo estaba detrás de donde estaba esa entidad, sentado en el suelo, balanceándose con las manos en la cabeza. Cuando me acerqué a él, recogió su linterna del suelo, la encendió y corrió escaleras arriba y salió afuera a vomitar. Lo seguí preguntándole si estaba bien y por qué estaba gritando. Pensé que tal vez había imaginado toda esa escena de la entidad porque mi compañero estaba gritando, pero él me dijo que estaba fregando la pared y sintió como si algo estuviera tirando de su cinturón de herramientas. Pensó que era yo, pero cuando se dio la vuelta, las luces se apagaron y fue envuelto por lo que dijo era como un humo oscuro, e inmediatamente no podía respirar y estaba luchando por moverse. Logró sacar su linterna, pero fue derribada de su mano como si alguien le hubiera agarrado la muñeca con fuerza o algo así, y logró gritar. Cuando gritó, cayeron baratijas del sistema de entretenimiento, que estaba a solo 1 metro de su lado, y luego el humo negro se movió hacia atrás, pero estuvo a punto de desmayarse por todo el esfuerzo. También dijo que perdió la audición durante todo este evento, y que todas esas cosas del sistema de entretenimiento caían sobre él. Por eso estaba cubriendo su cabeza.
Dijo que sintió como si un peso se levantara de él cuando el humo negro retrocedió, pero se sintió enfermo casi de inmediato, y la luz de mi linterna aumentó la enfermedad. Tomamos un almuerzo temprano, donde él simplemente se sentó, pálido como nunca, sin decir mucho más que simplemente respirando. Le compré una bebida deportiva y su color comenzó a regresar. Nunca le dije lo que vi porque todavía necesitábamos terminar el trabajo, y no quería poner eso en su cabeza, ya que nunca mencionó haberlo visto. Regresamos adentro. Las luces del sótano estaban encendidas de nuevo. La mitad de las cosas que cayeron de las estanterías estaban de vuelta en el sistema de entretenimiento, y la televisión estaba encendida en un juego de béisbol. También había un olor diferente en la habitación, similar al cabello quemado. Mi compañero se quedó por otra media hora, se enfermó de nuevo, y luego se fue a casa por el día, dejándome solo para terminar el trabajo, lo cual la verdad no quería hacer, pero tenía que hacerlo ya que mis otros chicos tenían trabajos en otros lugares. Después de limpiar todo con mi aspiradora, comencé a fregar la sangre vieja, que es difícil después de que se coagula, mezclada con la materia cerebral, y luego es como pegamento, incluso con el limpiador. Mientras terminaba, seguía viendo la forma de una persona siempre al costado de mi visión, y cada vez olía ese extraño olor a cabello quemado. Y unas pocas veces también sentí como si una fuerza estuviera tirando de los artículos en mi cinturón, no estoy seguro de cuál, ya que había varias cosas en mi cinturón. Finalmente terminé el trabajo, fui al baño arriba en el pasillo. Mientras me dirigía allí, escuché un llanto o gemido ahogado. Me congelé. Pensé que tal vez era un miembro de la familia que había regresado. Cuando miré alrededor no había nada, y vi una foto de un hombre con barba, usando una camisa de franela, y varias otras fotos del mismo hombre en el pasillo, solo que con diferentes camisas de franela con ciervos o peces para la familia. Hasta este punto, no había visto una foto del hombre ya que no había estado en ninguna otra parte de la casa, solo en el baño, y no usé el baño del sótano porque quitarse el traje de materiales peligrosos es un dolor. Mientras aseguraba la casa, cerrando todas las ventanas, cerrando todas las puertas y apagando todas las luces excepto la luz del porche delantero, vi la cortina delantera moverse, y de nuevo, vi esa misma forma más oscura que negra en esa ventana delantera. La última experiencia que compartiré en este hilo ocurrió a mediados de julio en una zona muy mala de Detroit. Hubo un incidente en el que un hombre supuestamente intentó secuestrar a un niño y fue detenido por personas del vecindario. Esas personas golpearon al hombre muy mal y él escapó a esta casa donde la gente del vecindario rápidamente llamó a la policía, y los civiles rodearon la casa para evitar que escapara. El tiempo de respuesta de la policía en esta área es horrible. Las personas estaban lanzando piedras a través de la ventana del hombre y dañando su coche. El hombre estaba muy mal herido por la multitud, y fue herido por una piedra o vidrio, y terminó muriendo en la casa. Esa fue la suposición del Departamento de Policía de Detroit, según lo que el oficial me dijo. Fue un malentendido y el hombre recogió a una niña que estaba herida montando su bicicleta, y algunos niños que la conocían dijeron a sus padres que un hombre la estaba secuestrando, y la gente reaccionó de forma exagerada, y el hombre fue brutalmente golpeado. La limpieza fue bastante sencilla. Aseguramos ventanas, limpiamos sangre y fluidos corporales, pero tan pronto como entré en la casa, sentí una ola de miedo y tristeza como nunca antes había sentido. Continuaba golpeándome en oleadas que me debilitaban las piernas. Uno de mis amigos que estaba allí llegó tarde y no escuchó la historia del oficial como yo, pero experimentó las mismas sensaciones que yo. Todo el tiempo que estuvimos allí, vimos una forma negra y una figura negra apareciendo desde las esquinas, como si estuviera observándonos y luego escondiéndose. Era similar a la historia que les conté antes sobre la niebla o el humo. También escuchamos leves gritos de ayuda provenientes de varias áreas de la casa, y también lo que sonaba como alguien diciendo, «Por favor, detente», y un largo no varias veces. La multitud volvió y gritaba a la casa. También cuando esto sucedía, la actividad en la casa aumentaba. Podíamos escuchar pasos corriendo subir las escaleras, una puerta golpear y sonaba como si la puerta delantera se abriera y cerrara. Pero nunca vimos ninguna puerta moverse. La ruta de los pasos sonaba como si vinieran desde la puerta delantera a través de la sala de estar hacia el baño, subiendo las escaleras hasta la habitación del desván. La parte que realmente me afectó
fue que podía sentir los impactos en el suelo, como las vibraciones de alguien corriendo junto a mí mientras limpiaba áreas, y cada vez que escuchaba eso me golpeaba una de esas olas de miedo y tristeza. Cuando salimos de la casa, había algunas personas en los porches, como es normal ver en Detroit en verano. La gente seguía hostil y gritándonos cosas al azar mientras cargábamos la camioneta. Ignoramos esto. Antes de haber cargado todo nuestro material de la casa a la camioneta y cerrar la puerta con llave, escuchamos la puerta principal golpear tan fuerte que sonó como un disparo, lo que asustó a mi compañero y a mí, así como a las personas en los porches al punto de que se metieron en sus casas. Cuando fuimos a revisar la puerta, de alguna manera el cerrojo no estaba cerrado y no podíamos abrirla. La sensación de alivio cuando dejé esa casa fue como la noche y el día. Dentro estaba ansioso, asustado, paranoico, realmente deprimido. Pero al salir, fue como encender un interruptor de luz. Inmediatamente me sentí mejor y el otro chico en mi equipo estaba bromeando y riendo sobre tonterías que normalmente hacíamos. Ya sabes, las travesuras normales de jóvenes de 19 y 20 años. Tengo muchas de estas historias escritas en detalle en un diario que comencé después de los primeros 3 meses de trabajar en este trabajo. Hablé con los otros chicos en los equipos y obtuve otras historias de ellos también. Sé que algunas de estas podrían muy bien ser formadas por mi mente subconsciente para lidiar con situaciones traumáticas, pero algunas de las cosas no tienen explicación alguna. Y cuando escucho a otros miembros de mi equipo contarme sus historias cuando no han sido influenciados por las mías, eso es un tema completamente diferente. Si tengo tiempo, sacaré el diario y compartiré más de mis experiencias. El trabajo empeoró mucho cuando comencé el diario después de 3 meses. Varias de estas experiencias, creo, fueron paranormales. Muchas de las situaciones estresaron mi estado mental a un punto donde mi máscara de cordura comenzó a resquebrajarse. Al final, trabajé en este lugar por casi 2 años. En cuanto a los chicos que estaban en mi equipo, todos murieron. 2 de ellos se suicidaron y 1 por una sobredosis de drogas que podría haber sido intencional, pero nunca lo sabremos. Todo lo que sé es que cuando 3 chicos que tenían la misma edad, 19 y 20 años, todos eran hombres normales, bien ajustados, sin preocupaciones en el mundo aparte de chicas, fiestas y trabajo, vi como cada uno de ellos lentamente drenaba su alegría y pasión por la vida. Sé que esto suena mal, pero los 2 que se quitaron la vida lo hicieron de una manera considerada, de una manera limpia, probablemente para que otra persona no tuviera que ver las cosas horribles que todos vimos tan a menudo. Recientemente encontré este canal de YouTube y decidí compartir un incidente realmente extraño que me ocurrió hace unos años. Así que aquí va un poco de contexto rápido. Mi hermana había estado viviendo con mi abuela durante aproximadamente 1 año antes de su muerte. No había vivido conmigo y mis padres durante unos 17 años antes de eso. Ella tenía 19 años más que yo, una gran diferencia de edad. Yo tenía 18 años en el momento de este incidente, y mi hermana tenía 37 cuando falleció en abril de 2016. Mi hermana nos consiguió collares de hermana a juego para mi cumpleaños, de esos que se unen para formar un corazón o un símbolo de yin y yang. El suyo decía hermana mayor, y el mío decía hermana pequeña. Ella ya llevaba la mitad de su collar cuando me dio el mío. En julio de 2016 mi hermana falleció repentinamente por una sobredosis accidental de drogas. Había estado luchando contra la adicción a los narcóticos durante mucho tiempo, y fue muy devastador. Unas semanas después de su muerte, mi madre y yo fuimos a recoger algunas de sus cosas que queríamos de la casa de mi abuela. Ya tenía en mente que quería encontrar la mitad del collar que hacía juego, para poder tener ambos. Mi madre y yo buscamos entre sus cosas y literalmente no pude encontrarlo por ningún lado. Volcamos su habitación porque estaba muy molesta por eso. Ya habíamos recuperado sus cosas del forense y solo llevaba un reloj cuando falleció, no un collar. Mi abuela dijo que lo buscaría, pero tampoco lo encontró. Pasamos a diciembre de 2016. Es nuestra primera Navidad sin ella. Estoy poniendo las decoraciones navideñas y llorando de vez en cuando, porque todo ese año fue horrible. Saco las medias navideñas y encuentro la suya. Decido ponerla de todas formas porque la extrañaba mucho. Pero al sacarla siento algo duro en la punta de la media. Pienso que probablemente es un regalo de la Navidad anterior y voy a sacar lo que sea.
Es la mitad de su collar que faltaba. Literalmente me quedé ahí como si me hubieran golpeado. Pensé que tal vez era un collar parecido, pero casi me meo encima cuando me di cuenta de que decía hermana mayor. Literalmente no hay otra forma en que su collar debiera o pudiera haber terminado allí. A mi hermana no se le permitía estar en la casa de mis padres sin supervisión, porque se sabía que robaba píldoras, y no se le permitía tener una llave tampoco. Estoy bastante segura de que ni siquiera visitó la casa en los 4 meses que tuvimos los collares antes de que muriera, sin mencionar que las medias habrían estado guardadas en nuestra cochera todo el año con las otras cajas y decoraciones que estaban apiladas encima de ellas. Mis padres y mi abuela, comprensiblemente, también estaban asustados. Mi mamá y mi abuela en realidad lloraron cuando les conté. Todavía no puedo explicar cómo o por qué llegó allí. Estaba encantada de tenerlo, pero también un poco asustada. ¿Alguien ha experimentado algo similar a esto? Mi novia y yo estábamos regresando de un largo viaje por carretera. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Mientras conducíamos por un camino rural, mis faros iluminaron un objeto al lado de la carretera. Pensando que debía ser una oveja, reduje la velocidad, ya que pueden ser muy impredecibles cuando se asustan. A medida que nos acercábamos, ambos vimos que era una persona sentada en el borde. Reduje la velocidad y me detuve. Mi novia y yo nos bajamos del coche y preguntamos si la persona estaba bien y si necesitaba ayuda. La mujer dijo que estaba perdida y no sabía dónde estaba. Parecía algo asustada. Estaba temblando, pero no era hostil. Le pregunté a dónde se dirigía y mencionó el próximo pueblo al que necesitábamos pasar para llegar a casa, así que le ofrecí llevarla. Nos acercamos a ella. Estaba bien vestida con ropa de marca para senderismo, aunque sin una chaqueta decente, solo una de esas ligeras que se pueden empacar fácilmente. Parecía estar en buena forma física, excepto por su temblor, además de estar limpia e higiénica. No parecía ser una persona sin hogar. Sin embargo, no llevaba una mochila, así que no tenía agua, ni mapa, ni comida de emergencia, ni kit de primeros auxilios. Así que la ayudamos a levantarse y ella realmente podía caminar y parecía lúcida. No sospeché que tuviera ninguna alteración mental por alcohol, drogas, medicamentos o la falta de ellos. También descarté una conmoción cerebral o problemas psicológicos. Pero aquí es donde sucedió lo extraño. Cuando llegamos a mi coche, ella dijo que necesitaba aliviarse antes de que partiéramos. Fue a los árboles al lado del coche y, después de unos minutos, mi novia gritó su nombre y preguntó si estaba bien. No hubo respuesta. Agarré la linterna de mi coche y fui a buscarla, pero después de 10 minutos aún no podíamos encontrarla. Simplemente desapareció. Mi novia y yo nos subimos al coche y nos miramos incrédulos. Racionalizamos que no podíamos haber alucinado ambos al mismo tiempo. Después de todo, la habíamos ayudado físicamente a levantarse y habíamos hablado con ella. Anoté las coordenadas GPS de nuestra ubicación y reportamos el incidente en la estación de policía del pueblo al que ella intentaba llegar. Dimos su nombre y una descripción física completa. Dejamos nuestros datos y pedimos ser contactados con cualquier noticia. No escuchamos nada. Resulta que volvimos a ese pueblo unas 6 semanas después y fuimos a la estación de policía para preguntar si había alguna novedad. Nada. No hubo avistamientos, no hubo informes de una persona desaparecida que coincidiera con nuestra descripción y no se encontraron cuerpos. Nada. Hemos hablado de lo que sucedió muchas veces. Tal vez tenía problemas de salud mental, tal vez se perdió de nuevo y pereció. Tal vez fue encontrada y regresó al pueblo, pero espero, por el amor de Dios, que esté a salvo y recibiendo cualquier ayuda que pueda necesitar. En 1996, estaba asistiendo a una clase de educación vial. No lo sabía en ese momento, pero después de que mi madrastra me dejó, la clase había sido cancelada. Para cuando llegué a la calle, mi madrastra ya se había ido. Supe entonces que tendría que caminar a casa. Probablemente serían unos 5 o 6 kilómetros, así que comencé a caminar en esa dirección. Estaba a medio bloque de la clase de educación vial cuando noté que una Dodge Caravan marrón disminuía la velocidad mientras se dirigía hacia mí. Normalmente no hubiera prestado atención a alguien que disminuía la velocidad o pasaba conduciendo, pero esta furgoneta se parecía a una que pertenecía a los padres de un amigo.
Por un momento pensé que me libraría de la larga caminata a casa, especialmente porque empezaba a llover. Inmediatamente me di cuenta de que este no era el caso. La persona en la furgoneta era un hombre, y me sonreía de una manera muy incómoda. Solo tenía 16 años, así que no estaba totalmente seguro de lo que significaba su mirada, solo que me provocaba miedo y comencé a caminar más rápido. Él siguió conduciendo y pensé que eso era todo. Después de solo unos momentos comencé a escuchar a alguien acercándose desde mi izquierda en un vehículo. Iban bastante rápido. Había estado caminando junto a un gran estacionamiento vacío, así que pensé que era alguien acelerando solo por diversión. Noté, sin embargo, en mi visión periférica, que el vehículo había comenzado a seguirme lentamente mientras caminaba. Miré a la izquierda y vi que era el mismo hombre otra vez. Al parecer, había dado una vuelta en el semáforo y había vuelto al estacionamiento para seguirme. Una vez que hizo contacto visual conmigo, detuvo la furgoneta y salió corriendo para abrir la puerta corrediza. Luego comenzó a dirigirse hacia mí, así que me di la vuelta y corrí de regreso hacia la clase de educación vial. Lo escuché corriendo también, pero luego se detuvo y supe que estaba volviendo a su furgoneta. Afortunadamente, llegué a la esquina a tiempo para cruzar la calle con el semáforo en verde, y corrí tan rápido como pude hasta un McDonald's. Sabía que no podría simplemente entrar y atraparme como a un niño. Soy bastante fuerte, y el tipo parecía tener mi altura. Me di un momento para respirar. Lo vi entrar al estacionamiento y luego me dirigí al teléfono público. Llamé a mi casa y esperaba que mi madrastra ya estuviera allí. No hubo respuesta, así que colgué y me quedé ahí, empezando a entrar en pánico. Solo pasaron unos 30 segundos después de colgar el teléfono cuando levanté la vista y vi a otro hombre mirándome. Estaba en el mostrador sosteniendo una bandeja llena de comida de desayuno. Cuando me vio, pareció tomar una decisión y se acercó a mí y dijo: «Pareces muy asustado ahora mismo. ¿Necesitas ayuda?». Le dije que un hombre me estaba siguiendo y no sabía qué hacer y él me dijo: «Te prometo que no te haré daño. Solo quiero ayudarte. Puedo llevarte a casa». En ese momento estaba tan aterrorizado y confundido que dije al diablo y tomé el riesgo. No tenía idea de qué más hacer en ese momento. Me llevó a casa sin incidentes. Solo me pidió direcciones una vez. Cuando llegamos a mi casa dijo: «¿Puedo pedirte una cosa a cambio?». Inmediatamente me asusté de nuevo. Pensé que iba a pedirme que hiciera algo y solo quería salir del coche. Pero luego le dije: «Oh, está bien». Él dijo: «Soy testigo de Jehová. Todo lo que pido es que si uno de nosotros viene a tu puerta en el futuro, por favor no la cierres de golpe». Le dije que estaba bien, le agradecí profundamente y luego salí corriendo del coche hacia mi casa. No soy una persona religiosa, nunca lo he sido, pero como resultado de su amabilidad, nunca cierro la puerta en la cara de nadie que venga a ella, sin importar su religión. Los dejo hablar un poco, explico mi postura personal sobre la religión, y luego usualmente les cuento una versión editada de este incidente, y siempre se van contentos. Así que supongo que eso es lo único que realmente importa. Tengo una historia que es un poco espeluznante. No me parece tanto, pero la mayoría de las personas a las que se la cuento terminan haciendo una mueca de disgusto y un visible escalofrío les recorre los huesos. También la escuché de segunda mano, así que no puedo corroborar ni desmentir la historia, pero la encuentro fascinante si es realmente cierta. Siempre siento que se necesita un poco de contexto, así que cuando era un bebé, con menos de 2 años, mi madre se enfermó mucho. Fue al médico y le diagnosticaron cáncer. El médico le dijo que el pronóstico era sombrío, pero que intentarían todo lo posible. La gente siempre ha sobrevivido a cosas peores. En ese momento de su vida, ella tenía 42 años tratando de divorciarse de su inútil esposo drogadicto, quien solo aparecía para robarle todo su dinero y, una vez, secuestrarme a mí, su bebé, para pedir rescate. Pero esa es otra historia para otro día. Ella trabajaba en 3 empleos tratando de mantener a 7 hijos en un apartamento de 2 habitaciones. Sus 2 hijos mayores podían cuidarse a sí mismos, pero ambos tenían dificultades en la vida, y generalmente necesitaban ayuda de ella. Su hijo mayor de 11 años quería explorar el creciente medio de los videojuegos y jugar Sega Genesis. Se vio obligado a criar a su hermano de 7 años y a mí, el bebé,
Su hermana de 14 años no iba a hacerlo, y su hermana de 16 años acababa de tener su propio bebé. No tenía seguro médico, ya que los trabajos que tenía eran en McDonald's y otros lugares de comida rápida, y limpiando un hotel. Además, no tenía dinero, y lo que tenía lo destinaba a deberes específicos. No pretendo tener ni idea de las cosas que pasan por la mente de una persona cuando se le da una noticia así. Sé que, en última instancia, eligió el camino difícil y dejó que el cáncer hiciera lo suyo. No que luchar contra él o bombear veneno en tu cuerpo, enfermarte, debilitarte y quedarte calvo sea el camino fácil, pero decir, está bien, voy a morir pronto, y eso está bien para mí, es una decisión increíblemente difícil de tomar. Los humanos somos muy persistentes y resistentes. No nos rendimos fácilmente. Si podemos mantenernos en pie y luchar, generalmente lo haremos, especialmente si eso significa salvarnos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Así que hizo su deber como madre, y buscó un hogar para sus hijos. Sus 2 hijas mayores se mudaron y encontraron sus propios lugares. La de 16 años se mudó con el padre de su hijo y los padres de él. El más joven fue acogido por un primo. Los 2 hijos mayores se mudaron con una hermana, y su hermano menor fue a la corte con su esposo para obtener la custodia del bebé. Ahora estaba lista. No pasó mucho tiempo, unos pocos meses después del diagnóstico, según lo que he oído. Se mudó a un hospital y fue puesta en un goteo de morfina para ayudar con el dolor. En ese momento, yo ya estaba bien aclimatado a mi nueva situación de vida. Tenía más juguetes de los que había visto en mi vida y jugaba con todos ellos. Me vestían todas las mañanas, en lugar de solo si íbamos a algún lugar. Me tomó un tiempo dejar de ir directamente a la puerta después de vestirme. Estaba acostumbrado a comer galletas y otros dulces que mi hermano de 11 años, sin saberlo, pensaba que eran buenos para mí. Pero después de la mudanza comía como un rey, comidas completas, vegetales, frutas, proteínas, carbohidratos. Me encantaba todo. Un día, estaba sentado en la sala sacando juguetes de un cofre y jugando con cada uno a su turno. Mi tía estaba sentada en el sofá viéndome jugar, probablemente viendo la televisión o algo así también. Al otro lado de la habitación, tenía uno de esos teléfonos de juguete con disco y ruedas, los blancos con la cara sonriente y un altavoz rojo y una cuerda para tirarlo. Según mi tía, el teléfono comenzó a sonar sin que nadie estuviera cerca. Un poco raro, lo sé, ya que no creo que hagan ruido excepto por el ching cuando giras el dial, pero ella dijo que empezó a sonar. Después de un minuto caminé al otro lado de la habitación, lo recogí y dije, «Hola mamá, ¿es hora?» «Está bien, lo sé. Seré un buen niño y escucharé a tía y a tío. Te quiero, mamá». Colgué y miré a mi tía y le dije, «Tu turno», y volví a mis juguetes. Antes de sentarme, el teléfono de la casa empezó a sonar de nuevo. Mi tía respondió. Era el hospital llamando para decir que mi madre había fallecido unos 5 minutos antes. No sé si es necesariamente espeluznante, pero dejaré que tú decidas. ¿Estaba mi tía fumando algo? ¿El alma de mi madre realmente estaba alcanzando su fuerza final a través de un teléfono de juguete para hablar con su bebé una última vez? ¿Tal vez soy psíquico? ¿O fue solo un niño pequeño con más conocimiento de su pequeño mundo, del que dejaba ver, fingiendo en el momento adecuado hablar con su madre a la que apenas había visto en meses, y cada vez que lo hacía, ella parecía mucho más envejecida, con la piel más arrugada y flácida, los abrazos y besos careciendo de la misma fuerza que antes, menos palabras dichas, menos tiempo pasado en cada visita? Realmente creo que los niños son mucho más inteligentes de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, suficientemente inteligentes como para saber cuando algo está mal, cuando alguien está enfermo, y los padres están siendo anormalmente amables para cubrir un divorcio inminente. Tal vez no a los 2 años, pero aún así. Gracias por escuchar. Espero que mi historia te haya causado escalofríos, o al menos te haya dado unos minutos interesantes. Les agradezco por la atención. Para dar un poco de contexto, vivo en una gran ciudad y actualmente no conduzco mucho debido a problemas continuos con mi coche. Además, la pandemia me ha hecho recurrir más a las aplicaciones de entrega en general. Así que el otro día, alrededor de la 1 p.m., decidí pedir algo de almuerzo después de hacer mucha limpieza. Hice un pedido en Uber Eats y encontré algo para ver mientras esperaba mi comida.
En pocos minutos, un conductor aceptó el pedido. Noté de inmediato que el conductor, Anthony, estaba en una bicicleta. No tenía foto de perfil ni entregas en su historial. Al principio no me alarmé, casi me pareció divertido, como si fuera la primera vez que alguien entregara algo. Pero luego pasaron 30 minutos completos sin movimiento del conductor en la aplicación, y en ese momento pensé que algo podría estar fallando, o que el conductor estaba atascado. Contacté con el soporte a través de la opción de chat, y terminaron asignando a un nuevo conductor porque no pudieron localizar al primero. Extraño, pero lo dejé pasar. Ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse un poco más raras. El nuevo conductor asignado estaba en el mismo lugar que el conductor original, y también estaba en una bicicleta, sin foto de perfil ni entregas previas. Este conductor se llamaba Laurie. Dejé pasar otros 20 minutos sin movimiento del conductor antes de enviar otro mensaje y preguntar si había algún problema con mi pedido. La aplicación mostró que el conductor vio el mensaje, pero no recibí respuesta. En este momento, estaba revisando si Uber Eats estaba experimentando algún tipo de problema, y aunque me sentía extrañada, estaba principalmente hambrienta. Así que nuevamente, contacté con el soporte para pedir asistencia. Reasignaron al conductor de nuevo y se disculparon por cualquier inconveniente. Finalmente, el tercer conductor asignado estaba en la misma situación, mismo lugar en bicicleta, sin foto de perfil ni entregas previas. Solo que esta vez el nombre era Robert. Antes de poder reaccionar y cancelar el pedido, ya que estaba cansada de lidiar con esto, de repente tenía mi comida y me envió un mensaje inmediatamente diciendo: «Hola, tengo tu comida. ¿Cuál es tu número de teléfono?». Respondí de inmediato diciendo que no me sentía cómoda dando mi número de teléfono cuando podía simplemente enviarme un mensaje a través de la aplicación. Él respondió de nuevo: «¿Cuál es tu número? Estaré allí en 10 minutos. ¿Cuántos años tienes?». En este punto las alarmas empezaron a sonar, y contacté con el soporte de inmediato para cancelar el pedido y obtener más asistencia. Me conectaron con el equipo de seguridad de Uber, quien me informó que el pedido había sido cancelado y que me reembolsarían el dinero. Comenzaron a tomar detalles de estas extrañas interacciones. Mientras le daba a la mujer al teléfono la información que necesitaba, comencé a calmarme, pensando que esto solo había sido un acosador o algo así. Y en ese momento escuché la voz de un hombre en mi puerta. «Este es Metal Gear 469, tengo tu comida». No puedo describir el escalofrío que recorrió mi columna vertebral por la forma en que lo dijo. Haciendo las cosas aún peor, la mujer de seguridad de Uber en el teléfono también lo escuchó y dijo: «¿Es él? Hemos cancelado el pedido». Asomé la cabeza por la puerta. La puerta principal era pesada, pero estaba abierta, y una puerta de metal con mosquitera estaba cerrada y con llave, pero permitiéndonos vernos. Le eché un buen vistazo y cuando me vio en el teléfono pasó de sonreír a verse furioso. De repente se acercó a la puerta y seguía preguntando con quién estaba hablando por teléfono. En ese punto, comencé a pedirle que se fuera porque me estaba haciendo sentir incómoda. Se enfurecía más y empezó a golpear mi puerta, agarrar el pomo y gritar para que lo dejara entrar. La mujer en el teléfono me preguntaba si estaba bien. El hombre seguía gritando, así que básicamente estaba en modo de pánico total, y cerré rápidamente la puerta pesada para bloquearla. El hombre se volvió casi agresivo mientras pateaba mi puerta. La mujer en el teléfono me dijo que llamara a la policía. Finalmente se alejó de mi casa después de un minuto de eso. Retrocedió hasta la acera y por un momento pensé que se iba a ir. Terminé mi conversación con la mujer de seguridad de Uber para que pudiera presentar un informe. Una vez que lo presentó, llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Me dijeron que si volvía a llamar, enviarían a un oficial. Terminé llamándolos de nuevo y dando un informe completo más la descripción del hombre, ya que no se fue de inmediato. Se quedó en mi vecindario durante casi 20 minutos según una de mis vecinas después de escuchar los gritos y ver al hombre que describí caminar desde mi casa hasta la acera y luego subir a otra camioneta con un hombre en el asiento del pasajero. Al parecer simplemente se sentaron allí mirando a las personas que pasaban, siendo increíblemente sospechosos. Luego, mi vecina se acercó a mi casa y me preguntó qué había pasado. Afortunadamente, ella pudo darme a mí y a la policía una descripción del vehículo y del otro hombre también. Básicamente,
Esta fue una experiencia muy extraña e incómoda que quería compartir. Tal vez para ver si alguien ha experimentado algo similar porque, honestamente, todavía estoy bastante afectada y evitaré las aplicaciones de entrega por un tiempo. Así que, al extraño conductor de Uber Eats que me pidió información personal y luego intentó entrar a mi casa, por favor, no volvamos a encontrarnos.